Dios los bendiga, hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en este día. Agradecemos al Señor por una vez más poder estar reuniéndonos en esta mañana de domingo, escuela dominical para todos nosotros, Iglesia de Río de Fuego. Y por supuesto también dar la bienvenida a todos los hermanos que están, bueno, conectándose a través de este medio. Así que el Señor Jesús los bendiga grandemente, sean bienvenidos a este estudio bíblico, ¿sí? Palabra de Dios y bueno, trataremos de en esta mañana poder llegar a ustedes, a tu corazón, llegar a tu hogar a través de esta plataforma para simplemente decirte algo que nosotros los cristianos lo tenemos bien presente, pero aún así queremos renovarlo en el espíritu de nuestra mente, dice la palabra, ¿sí? Y queremos decirte simplemente a través de toda esta palabra que estaremos hablando esta mañana que Dios está siempre, Dios nunca se aparta de nosotros. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta, por lo tanto entendemos que Dios siempre cumple todas sus promesas. Bienvenidos a todos los que están comenzando a conectarse, a todos los que han estado en la adoración, ¿sí? Ya hemos estado teniendo nuestro tiempo de adoración. Sería bueno que todos los hermanos podamos, bueno, conectarnos y poder mostrar que estamos ahí, ¿sí? Yo sé que hay hermanos que lo estarán viendo quizás desde otro teléfono, quizás haya una familia que esté conectado uno solo y toda la familia esté ahí, por supuesto, entiendo que es así, pero sería bueno que ponga su nombre, haga un comentario para que toda la iglesia estemos unidos a través de este medio, ¿sí? Que Dios le bendiga. Queremos agradecerle al Señor, ¿sí? Queremos agradecerle al Señor en primera instancia porque Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno con nuestra vida, Dios es bueno. Aún en estos tiempos que nosotros estamos viviendo y enfrentando, podemos decir de que Dios siempre está. Él está no solamente en nuestros buenos momentos, en los momentos de milagros y de bendiciones. Dios está en nuestra vida siempre, siempre está a nuestro lado en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de necesidades que alguna razón deben tener, también en los momentos de victoria y de abundancia. Dios siempre está porque Él nunca se aparta de sus hijos. Y de eso quiero yo hablar en esta mañana. Así que, habiendo agradecido ya al Señor y a todos los hermanos que están ahí conectándose, a todos los que van a ver este video, no solamente en el día de hoy, en esta hora en vivo, sino también a través de esta plataforma, bueno, en los días siguientes, ¿verdad? Esto se sigue reproduciendo acá y allá, y bienvenido sea. Todo el mundo necesita saber de que, bueno, Dios es el que nunca nos abandona. Estamos saliendo en la plataforma de Iglesia Río de Fuego, ¿no? ¿Ok? Bueno, porque es raro que no me salió todavía el aviso. Queremos hablar en esta mañana, ¿sí? Sobre un pasaje conocido por muchos de nosotros, ¿sí? Un pasaje que aquellos que son lectores de la palabra de Dios están bastante familiarizados con este tema. A ver, deme un minutito que quiero ver para poder compartir, ¿sí? Que sería bueno, acá está, sería bueno que usted también pueda transmitir, ¿verdad? Que usted pueda contarle a sus amigos a través de simplemente compartir. Si usted pone compartir y seguramente ya podrá compartir con sus amigos este video, esta palabra de Dios que nos mueve a estar juntos en esta mañana, ¿sí? Y decíamos que queríamos hablar sobre Daniel. He estado estudiando de tempranas horas, bueno, me levanto evidentemente muy temprano, ¿verdad? Parece que aquellos que estamos acostumbrados a levantarnos temprano, seguimos con ese reloj natural ahí sincronizado, ¿verdad? Así que hoy estaba temprano estudiando la palabra de Dios y viendo un poco sobre este tema. Quiero llegar a un punto, si bien vamos a desarrollar la historia, estamos en medio de un estudio bíblico, quiero llegar a la parte de donde Daniel está dentro del foso, su confianza, su fe en Dios, su forma de pensar. Estaba en un momento difícil, ¿sí? Pero su forma de pensar, su forma de creer, lo lleva a él a una forma de actuar. Y yo creo que ese es lo que nosotros tenemos que, en el plano en el cual nos tenemos que ubicar nosotros hoy día, a través de esta
situación que estamos enfrentando a nivel mundial, ¿verdad? Debemos nosotros saber de qué forma yo quiero pararme en un plano difícil, en un plano desconocido, en un plano donde nos sentimos que, bueno, quizás no tenemos la plenitud del conocimiento que nos gustaría tener, pero sí conocemos de algo que es importante y es la fe. La fe es lo que nos va a ayudar a salir de tiempos difíciles, ¿sí? Y el primer paso para entender esta historia es llegar a comprender, a apreciar este contexto histórico y cultural donde esta historia se desarrolla, ¿sí? Daniel y muchos de sus compañeros judíos ya no vivían más en la tierra prometida, en la tierra que Dios le había dicho en Canaán, sino que ellos a esta altura estaban viviendo en la antigua Babilonia, ¿sí? Habían sido deportados ahí a través de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor invadió Israel y Judá, él llevó cautivo, dice la Escritura, a todos los jóvenes, ¿sí? Y para este tiempo Daniel, para cuando se desarrolla esta historia, Daniel ya estaba avanzado en edad, ya no era un joven, pero él vivió la mayor parte de su vida en Babilonia, no justamente en la tierra que el Señor le había prometido, ¿sí? El imperio babilónico en manos de Nabucodonosor había aplastado a todos sus enemigos, incluyendo a un hombre de mucho aporte, de mucho poder, de mucha autoridad como era Necao II o por ejemplo como era Kerkemish en los años 605 a.C., ¿sí? Necao fue un faraón egipto, al igual que Kerkemish, y eran personas de mucha influencia militar en aquel tiempo. Y Nabucodonosor había arrasado con sus reinados y había tomado el control, ¿sí? Esta batalla abrió la puerta para que el dominio babilónico también fuera sobre Judá. Y por eso es que todos los adolescentes fueron deportados, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, algunos de los más prominentes en nuestra historia, pero muchos jóvenes, miles de jóvenes fueron deportados a Babilonia en aquel entonces. Vivir en la tierra prometida era sumamente esencial para los judíos. Imagínense que vivir en la tierra que Dios le había prometido, qué importante que era, ¿verdad? Realmente era importante para el pueblo judío vivir en la tierra que Dios le había prometido. Era la tierra que Dios les había regalado. Era la tierra que Dios le había puesto para que ellos pudieran disfrutar una tierra que fluía leche, que fluía miel. Sus frutos eran prominentes. Vivir en la tierra prometida, la gente de aquel entonces tenía el mismo sentimiento que nosotros tenemos hoy por vivir mañana en la tierra que Dios nos prometió. Un lugar donde no habrá llanto, dice la Escritura, donde no habrá dolor, donde no habrá angustia. Ese deseo que usted y yo tenemos de llegar algún día a esa tierra prometida es el mismo deseo y anhelo que tenían aquellos en aquel entonces. Vivir en la tierra prometida era más que vivir en su hogar, era un regalo de Dios para ellos. Vivir en la tierra prometida era un símbolo de poder y un símbolo de autoridad para aquel pueblo de Israel. Cuando Babilonia llevó a los judíos en cautiverio, algunos de ellos, de estos que fueron deportados, ¿verdad?, hacia aquella tierra, pudieron haber quedado en un estado de shock emocional, espiritual, porque Dios no había prevalecido sobre el enemigo. Imagínense aquel entonces, cuando todo el pueblo de Israel experimentó la deportación, cuando ellos fueron llevados desde la tierra prometida, fueron llevados hasta las tierras de Babilonia, ¿verdad? Como esclavos, por supuesto, aquellos jóvenes. Cualquiera de ellos podría haber entrado en un estado de shock espiritual. Pensaron siempre que, Dios tendría que habernos ayudado. Aquel Dios que había separado las aguas del Mar Rojo, usando esas mismas aguas para tragarse a todo el poderío de los egipcios, que los había liberado de aquella esclavitud de muchos años. ¿Cómo puede ser que no los pueda liberar de Nabucodonosor? ¿Cómo puede ser eso? Seguramente experimentaron Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y muchos otros jóvenes más que habían sido deportados. Seguramente habrán pensado que
Dios tendría que haber actuado. ¿Cómo su Dios no actuó frente a las tropas de Nabucodonosor? ¿Cómo su Dios no venció en el momento y no usó a Josías, por ejemplo, al rey Josías, en el tiempo cuando Babilonia atacaba? ¿Cómo puede ser que ellos están caminando rumbo a una esclavitud cuando servían a un Dios que los había librado de esa esclavitud? Había un shock emocional, espiritual, seguramente en el corazón de ellos. Y bueno, eso hacía que posiblemente su fe pudiera llegar a experimentar un deterioro, ¿sí? Por supuesto que nosotros tenemos que aclarar, después de muchos años ya transcurridos y teniendo la Biblia y la historia en nuestras manos, nosotros vemos claramente que Dios había advertido muchas veces al pueblo de Israel. Los profetas de Israel y de Judá muchas veces habían hablado y le dijeron al pueblo que Dios iba a retirar su protección a su pueblo si ellos continuaban ignorando sus leyes. Si uno lee, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, uno se dará cuenta que el Señor habla sobre las bendiciones que pueden venir a la vida del pueblo de Dios cuando sabe escuchar y oír la voz de Dios y poner en práctica lo que Dios dice. Pero también vemos en ese mismo capítulo cómo Dios obra y de la forma que Dios se mueve con su pueblo cuando su pueblo no escucha, no oye y no obedece la voluntad de Él. Es decir, que aquel pueblo había sido advertido. Dios nunca toma una decisión así sin primero advertir a sus hijos. Yo creo que hace muchos años que Dios viene hablando a esta tierra. Hace muchos años que Dios viene hablando al hombre. Han pasado generaciones y generaciones y generaciones y más generaciones y la voz de Dios nunca ha callado. Dios siempre ha estado hablando a esta humanidad. Dios siempre estuvo esperando el arrepentimiento de esta humanidad. Dice la palabra de Dios que el Señor no está retardando su venida como muchos lo tienen por tardanza, sino que lo que está esperando es que muchos procedan al arrepentimiento. Evidentemente, nadie puede decir hoy, si estuviéramos en medio de un juicio de Dios, nadie podría decir hoy, Dios no nos advirtió, Dios no nos habló, Dios no nos dijo. Sí, Dios nos viene hablando hace muchos años. Dios viene hablando a este mundo hace mucho tiempo. Sin embargo, los hijos de Israel en aquel tiempo, a pesar de que Dios le había hablado, persistieron obstinadamente en seguir en su mundo de pecado. Insistieron en seguir doblando sus rodillas ante otros dioses. Insistieron en seguir negando la enseñanza de la palabra de Dios. Yo digo, hermano, que este mundo ha insistido, ha trabajado y se ha esforzado por no obedecer a Dios. Es más, en algunos de estos programas he estado hablando cómo movimientos se han levantado contra la voz de Dios, contra la voluntad de Dios. Quieren cambiar el perfil de la palabra, el perfil de la esencia de Dios, transformándolo en un Dios que hace diferencias, en un Dios que discrimina, en un Dios que no piensa en esto o aquello. Déjeme decirle, en primera instancia la Biblia dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Pero por más que la Escritura diga esto, no hay que desenfocarla o manipularla para querer consentir ciertos movimientos o actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Se entiende, verdad? Esto quiere decir de que, amén de que el Señor diga esto, Dios prometió siempre estar a nuestro lado. Dios prometió siempre bendecirnos, Dios prometió siempre cuidarnos, Dios prometió siempre enseñarnos, Dios prometió castigarnos. La Biblia dice que al que Dios ama, castiga. Así como un padre, una madre castiga a sus hijos, no lastimarlos, castigarlos para enseñarles, así también Dios es con cada uno de nosotros. Pero Israel persistió en vivir en esa forma de vida. Dios se lo había anticipado. Ellos iban a caer en las manos de los babilónicos solamente porque Dios había quitado su protección. El pueblo de Judá fue tomado cautivo, no porque Dios fuera débil, ¿escuchó? No porque Dios fuera débil contra los ejércitos de Nabucodonosor, sino que ellos fueron tomados cautivos por causa de sus pecados. La situación de este mundo hoy está como está, no porque Dios no pueda obrar, no porque Dios no pueda hacer, sino que estamos así por causa de nuestros pecados, por causa de que le hemos dado la espalda a Dios,
por causa de que cuando Dios nos habló, nosotros hicimos oídos sordos. Tenemos tiempo en nuestro día, no hablemos de nuestra vida, hablemos de nuestro día. Tenemos tiempo, bueno, ahora estamos viviendo un día muy especial, ¿verdad? Pero hablemos de un día normal y cotidiano, un día donde uno tiene tiempo para levantarse, higienizarse, donde uno tiene tiempo para cambiarse, para desayunar, tiene tiempo para salir a trabajar, a estudiar, a hacer los quehaceres de la casa, uno tiene tiempo para hablar con uno, con otro, uno tiene tiempo para estar con uno, con otro, uno tiene tiempo para hacer cosas, para planificar, para realizar, para llevar a cabo, uno tiene tiempo para regresar, para viajar, para sentarse, pero no tiene tiempo muchas veces para Dios. Muchas veces no tenemos tiempo para oír la voz de Dios. Y desatender la voz de Dios trae ciertos conflictos a nuestra vida, a niveles personales y globalizados a nivel mundial. Israel se tuvo que acostumbrar a vivir en el exilio. Muchos de estos jóvenes vivieron lejos de su tierra. Vivieron en la esclavitud de los babilónicos y luego de los persas, ¿sí? El exilio es un tema fundamental en este libro de Daniel, ¿sí? Casi todo en este libro de Daniel se habla sobre este exilio. Era esencial, escúcheme, era esencial para Dios probar por medio de sus actos milagrosos dos cosas. Primero, que Dios había permitido que su pueblo fuera llevado cautivo en el año 587 a.C., y no por debilidad, ¿sí?, sino más bien por mantener su integridad como santo. Imagínense, ¿qué quiero decir con esto? Se lo traduzco. Quiero decir que Dios no podía quebrantar su forma. O sea, Él está permitiendo que Israel vaya camino a la esclavitud porque Él no podía estar bendiciendo y favoreciendo a un pueblo que le daba la espalda. De alguna forma Él tenía que mostrar que Él era santo, que su palabra era verdadera y genuina. Porque Él dice, la Escritura no puede negarse a sí mismo. Si bien Dios es el Dios de misericordia, si Dios llega a estos puntos donde permite que su pueblo vaya al cautiverio, es porque ya lo había hablado 1,010,000 veces. Cada uno de sus profetas, es más, en estos tiempos el profeta era Jeremías. Jeremías lloraba, se cansaba, le decía al Señor, ya basta, porque le predicaba a la gente y la gente le entraba la palabra por un oído y le salía por otro. Entonces Dios de alguna forma tenía que mostrar que Él estaba detrás de esto. Y número dos, Dios cumple sus promesas. Las promesas que Él tenía guardadas en su pacto con sus hijos, ¿sí? La respuesta que Él iba a traer a su pueblo a través del cumplimiento de sus promesas. Es decir, Dios es santo y justo, dice la Escritura ya por el libro de Gálatas, y nadie puede burlarse de Él. Amén. Él no permite que esta continua vida de pecaminosa o continua vida de transgresiones a su ley perdure para siempre. En algún momento tiene que poner un freno a Israel. Israel estaba haciendo cualquier cosa, adoraba a otros dioses, ofrendaba a otros dioses, no escuchaba la voz de Dios, tenía en baja estima a sus profetas. Sus reyes no consultaban. Es más, el rey de Israel ni siquiera consultaba con Jeremías, no le importaba, porque Jeremías tenía palabra de Dios. Yo creo que este mundo está viviendo esta situación. Este mundo vive un caos espiritual, un caos desordenado, un caos con respecto a las formas que uno preestablece su vida para su presente y su futuro. Entonces, cuando uno comienza a vivir en un caos, comienza a tomarse de las primeras cosas que tiene a su lado, y no son justamente la palabra de Dios lo que tiene al lado hoy este mundo, sino que se ha tomado de diferentes enseñanzas, de diferentes creencias, que lo único que han hecho es apartar su vida de la buena voluntad de Dios. Eventualmente la rebelión contra Dios siempre trae consecuencias. Me gustaría que usted lo repita desde su hogar, ¿verdad? La rebelión con Dios siempre trae consecuencias. Pero incluso para los judíos, para aquellos judíos que entendieron, el exilio trajo muchas preguntas. Ellos se preguntaban, ¿cómo
¿Cómo podremos servir ahora a Dios sin un templo? Imagínense, Daniel, Sadrán, Mesán y todos los jóvenes que fueron deportados se estaban preguntando, ¿cómo servir a Dios sin un templo? ¿Cómo podría ser el pueblo del pacto si estoy apartado de la tierra prometida? Y yo creo que hoy en día usted se preguntará, ¿cómo puedo servir a Dios si no estoy en la iglesia? ¿Cómo puedo servir a Dios si estoy lejos del pacto, lejos de la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo en la esclavitud de mis pecados servir a Dios? Usted sabe que el pecado te aparta de Dios. Usted sabe que necesitamos para estar cerca de Dios vivir una vida santa. Usted lo sabe, ¿verdad? Es decir, que nosotros necesitamos como iglesia, más allá de que tengamos un templo o no, estar en la plena voluntad de Dios. Necesitamos estar en la voluntad de Dios. Yo sé que Daniel quizás se hubiera preguntado, ¿cómo voy a servir a Dios ahora si no tengo un templo? ¿Cómo voy a servir a Dios ahora si no? Bueno, Daniel es el claro ejemplo de servir a Dios en estas condiciones. Daniel nos puede enseñar a nosotros desde nuestros hogares cómo servir a Dios. Daniel ya había servido de una forma sobresaliente en la administración de otros reyes babilónicos. Le dije hoy que Daniel no era un joven para cuando sucede esta historia del foso de leones. Daniel estaba alrededor de unos 80 años cuando esto sucede. Era un hombre ya grande, de experiencia, ¿sí? En el capítulo 1 al capítulo 4 del libro de Daniel habla sobre que Daniel sirvió a Nabucodonosor, ¿sí? En el capítulo 5 Daniel sirve a Belsasar, pero después de esto, dice, Belsasar cae o Babilonia cae bajo el imperio medo-persa y que fue conquistada, ¿sí? En el capítulo 6, entonces sí, comienza a servir al rey Darío, ¿sí? Un líder que algunos historiadores creen que fue uno de los generales del ejército de Ciro, ¿sí? Del rey persa. En este momento de su vida, en el año 539 antes de Cristo, es cuando Daniel se cree que estaba alrededor de 80 años de su vida. Ya era un anciano, ¿sí? El rey Darío lo llamó para que él fuera uno de sus 3 gobernantes. Fíjese ya la experiencia de este hombre, la edad y la experiencia de Daniel y su integridad intachable ante cualquier rey que lo esclavizó, ya sea Nabucodonosor, ya sea Belsasar, Ciro o en este caso Darío, cualquiera a los que él sirvió, él siempre fue intachable en su forma de actuar, de pensar y en su fidelidad, ¿sí? El rey Darío, por supuesto, había visto esto glorioso que había en Daniel. Incluso el libro dice que en Daniel había un espíritu superior, no solamente porque el escritor lo declara, sino porque esto era de conocimiento, ¿sí? Esto era de público conocimiento. Todos sabían que había un espíritu superior en Daniel, todos sabían que había algo diferente en Daniel, había capacidades mayores que otros, había entendimiento, había sabiduría, había paz y tranquilidad. Daniel se mostraba un hombre, con todas estas cualidades que hacen a un verdadero cristiano, ¿sí? Por eso Darío lo llama para que él fuera uno de sus 3 gobernantes. Habían 120 provincias, cada uno tenía un líder en cada una de esas provincias, pero esas 120 provincias la iban a gobernar 3 gobernadores. Uno de esos 3 era Daniel. Pero luego dice que considerando la habilidad y la integridad de Daniel, Darío decide ponerlo, en vez de ser uno de los 3, decide ponerlo sobre todo. Me hace recordar a la historia de José, ¿verdad? Cuando Faraón ve que José tiene algo de parte de Dios que es poderoso, lo pone debajo de él que domine todo su reino. Era Faraón, era José y después todos los demás. Darío estaba haciendo exactamente lo mismo. Era él, iba a ser Daniel y después los demás gobernadores y después todos los líderes de la provincia. En este esquema
de responsabilidades, en este organigrama o como lo quiera llamar, Daniel tenía un lugar de excelencia. El rey lo había visto con ojos diferentes. No le importó su origen, al rey le importaban sus capacidades. Evidentemente esto despertó la envidia, ¿verdad?, de todos aquellos principales gobernadores, esa es nuestra puerta, y decidieron ellos complotar contra Daniel, ¿sí?, deshonrarlo, intentar destruirlo a Daniel. Ellos habían observado la dedicación de Daniel, que era inquebrantable delante de Dios. O sea, aquellos hombres vieron que Daniel seguía guardando, a pesar de sus 80 años, seguía guardando las buenas y sanas costumbres de orar 3 veces al día, de abrir sus puertas, sus ventanas que daban hacia Jerusalén. Él no estaba en la tierra prometida, él no estaba en el templo de Dios, pero su corazón seguía unido a aquella casa de Dios. Aquel hombre, a pesar de sus 80 años y a pesar de haber vivido desde su juventud bajo diferentes gobiernos de esclavitud, como los que ya le nombré, él seguía teniendo ese espíritu inquebrantable de seguir postrándose delante de Dios. Yo digo, mi hermano, qué glorioso, mi hermano, qué glorioso, qué maravilloso es que pasen los años y sigamos teniendo ese espíritu inquebrantable de servir a Dios. Qué maravilloso es que no importa la situación que vivamos. Daniel estaba en esclavitud, pero su conducta, su comportamiento, su entrega a Dios siempre lo posicionaba en los lugares más altos. Esto es lo que Dios quiere en este tiempo. No importa en el tiempo que estemos atravesando, que sea de conflicto, que este virus esté empujándonos para que nos callemos, para que no hablemos. Mira, hermano, la palabra de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios se movió en los peores momentos de la historia. Cuando Israel no tenía que comer, Dios movía su mano en un momento difícil donde muchos podían morir, perecer, sus hijos por hambre. Dios movió su mano y el maná descendió del cielo. Cuando el pueblo tuvo sed, cuando el pueblo ya no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, el Señor endulzó las aguas de Mara para que todos ellos bebieran. En el desierto, en los peores momentos de Israel, fue donde Dios más movió su mano de poder. Y esta no era una historia diferente, la historia de Daniel. Y nuestra historia, hermano, no es una historia diferente. El libro de los Hechos se sigue escribiendo, la gloria de Dios se sigue viendo. Y en estos momentos difíciles, en estos momentos de controversias espirituales, en este momento donde alguien podría llegar a pensar, no estoy en la iglesia, no estoy con el pueblo de Dios, ¿qué será de mi vida espiritual? ¿Será que Dios estará con nosotros? Sí, hermano, Dios siempre está con nosotros. Dios está ahí donde hayan 2 o 3 adorando, exaltando su nombre, ahí el Señor va a estar. Daniel, tenía un espíritu inquebrantable para con su Dios, porque a pesar de estar esclavo por muchos años, él siempre fue exaltado por el poder y la gloria de Dios. Aquellos hombres planificaron, complotaron, manipular aquella circunstancia. Y esto fue lo que hicieron. Manipularon la situación. Habían conquistado algunos reinos. El rey Darío necesitaba tener la seguridad de que todos iban a mantener fieles a él, fieles a Babilonia. Por lo tanto, Darío, influenciado por estos sátrapas, y los sátrapas manipulando esta situación, sin hablar de Daniel, sino enfocando la vista del rey hacia aquellas nuevas provincias que habían conquistado, los sátrapas, le dicen al rey que tiene que hacer un edicto, donde que nadie tiene que postrarse delante de otro, que la única figura donde la gente debe doblar sus rodillas es frente al rey y a nadie más. Al rey le parece correcto, debido a que habían conquistado algunas provincias que no tenían adoración hacia él. Imagínese que un opresor cae y conquista su tierra, nadie va a querer ni siquiera respetarle. Así que era razonable un edicto. Aquel hombre, movido por este impulso, aquel rey propone el decreto y saca el edicto. Y dice, y apoya el pensamiento de estos sátrapas. Aunque los sátrapas lo estaban haciendo,
y manipulando esta situación para poner a Daniel en una situación difícil. Ellos sabían que Daniel no iba a dejar de orar. Ellos sabían que Daniel no iba a dejar de abrir las ventanas y hablar con su Dios. Qué glorioso es que el mismo infierno sepa que más allá de la situación que estemos atravesando, doblaremos nuestras rodillas delante de Dios. Qué glorioso es saber, entender que nuestro enemigo es consciente que nuestro espíritu es inquebrantable en el servicio de Dios. Podemos pasar por diferentes tormentas de la vida. Podemos pasar por diferentes situaciones de la vida, pero tu espíritu, hermano, tiene que ser inquebrantable delante de Dios. Dobla tus rodillas, clama a tu Señor, no dejes de hablar con Él, no dejes de cantarle alabanzas a Él. Por eso nuestro tiempo de adoración, aún a pesar de las distancias y de esta plataforma, nuestro tiempo para adorar a Dios. Escucha alabanzas en tu casa, canta alabanzas al Señor, tené tu tiempo de adoración, lee tu Biblia, lee un libro cristiano, aprovecha este tiempo que Dios nos está proveyendo, porque esto hace que nuestro espíritu cada vez sea más fuerte y menos quebrantable a diferentes situaciones de la vida. Estos gobernantes y consejeros se acercaron entonces a Darío y manipularon su fiel sentimiento hacia Daniel. Debemos nosotros, hermanos, entender que nuestro enemigo todo el tiempo está trabajando en pos de destruir la iglesia de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Esta historia es una prueba de fe. Este capítulo 6 del libro de Daniel establece una prueba de fe basada en la misma oración. Una prueba que se sale adelante a través de la oración. Debemos tener fe para creer, hermanos, que Dios escucha nuestras oraciones y debemos tener la fe suficiente para entender que Dios responde nuestras oraciones. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el verso 6 dice que es imposible agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Es decir que debemos doblar nuestras rodillas y tener fe, no solo que Dios está escuchando, sino también que Dios tiene una respuesta para nuestro clamor. En el caso de Daniel, ¿sí? En el caso de Daniel, nosotros podemos leer en la Escritura de que Daniel abría las ventanas y se arrodillaba 3 veces al día, ¿sí? Él estaba en una prueba de fe. Imagínense, se entera, él es uno de los primeros en enterarse cualquier edicto que el rey sacara. O sea que él se entera que el rey había firmado un edicto, una nueva ley, y esa nueva ley le iba a impedir a él hablar con su Dios. Estaba en medio de una prueba de fe. ¿Tenía que obedecer al rey o tenía que obedecer su fe? ¿Tenía que escuchar la voz de Dios o escuchar la voz de ese edicto nuevo que estaba dándose curso en aquel lugar? Era una situación difícil. ¿Le fallaba a Dios o le fallaba a Darío, con quien tenía una estrecha relación con el rey? Él tenía que tomar una decisión. ¿Qué iba a hacer? Me recuerda a los apóstoles cuando hablaron con aquellos hombres que los habían encarcelado, los principales, y los habían golpeado y le dijeron, les prohibieron que no hablaran más de este Jesús, de esta palabra. Y aquellos hombres le contestaron los dos juntamente diciéndole, obedeceremos a Dios, es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, le dijeron. O sea, no estamos dispuestos a escuchar lo que ustedes nos digan o atender a sus propuestas. Lo que nosotros queremos es hablar y no callar las cosas que hemos visto y que hemos oído. Yo creo, mi hermano, que hoy es el tiempo donde usted y yo necesitamos decidir. Necesitamos decidir. ¿Qué es lo que tenemos que decidir, pastor? Si quiero seguir esta locura que está viviendo este mundo, o decido doblar mis rodillas y seguir orando al Señor. Decido doblar mis rodillas y seguir confiando en mi Señor. Por más que los números sigan subiendo, por más que algunos países estén pasando cosas verdaderamente catastróficas, aún así yo decido abrir mis ventanas y seguir clamándole a mi Señor, seguir obrando
hablando con mi Señor. Este espíritu no debe quebrarse, este espíritu de oración no debe quebrarse, debe seguir firme, hermanos, unidos todos, firmes en la oración. Tenemos que nosotros extender esta atmósfera espiritual hacia otros que todavía no comprenden la importancia, la relevancia que tiene el poder hablar con Dios. Dice la Escritura que cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa, dice, y abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Esta era su costumbre y no iba a cambiar. Que esta situación no cambie nuestras costumbres, que esta situación no cambie nuestro caminar, que ninguna situación de la vida cambie estas costumbres buenas y sanas que aprendiste en los caminos de Dios. Y si alguien no tiene esta buena y sana costumbre, es el tiempo de empezar a trabajar en ello, ¿sí? Fíjese la reacción de Daniel, ¿sí? Daniel no hizo nada temerario, ¿sí? Él simplemente hizo lo que hacía todos los días. Abrió la ventana y esto lo había hecho por muchos años. Él simplemente decidió no retroceder. Siguió caminando por la misma senda que lo venía haciendo hace muchos años, desde su juventud, desde el momento que él fue deportado, desde antes de su juventud quizá, él tenía esta sana costumbre de orar 3 veces al día y no iba a retroceder y nada le iba a cambiar de actitud. Si nosotros pensamos en unos momentos más que vamos a estar hablando sobre la liberación de David de ese pozo donde estaban los leones, ese foso donde estaban los leones, ¿sí? Si nosotros pensamos en eso, tenemos que ver por qué razón Daniel fue liberado de acá. ¿Qué fue lo que Daniel hizo para ser liberado de algo que era imposible a los ojos humanos? Bueno, acá lo estamos analizando y lo estamos viendo. Él seguía con un espíritu inquebrantable, orando y clamándole al Señor 3 veces al día como lo había hecho toda su vida. Yo quiero destacar en este punto, ¿sí?, algo importante, porque a veces me han preguntado a mí algunos hermanos cómo se ora, de rodillas, parado, sentado, cómo se ora. Bueno, siempre surgen preguntas sobre una postura apropiada para la oración, ¿verdad? Pero de verdad creo que esto no es de mayor importancia, la postura que uno adopte para orar. Creo que cuando el alma, el espíritu se pone de rodillas delante de Dios y se muestra inquebrantable frente a toda situación, la posición pasa a ser indiferente, pasa a ser lo de menos importancia. Uno dice, bueno, pero alguien cuando se arrodillaba delante de los reyes, nosotros tenemos que arrodillarnos delante de Dios. Sí, en esta ocasión usted ve a Daniel arrodillado. ¿Cuántas veces oramos de pie en la iglesia? ¿Cuántas veces oramos con un espíritu quebrantado, sentado en el banco? ¿Cuántas veces podemos sentir la presencia de Dios y no específicamente arrodillado? Uno dice, pero entonces no me tengo que arrodillar. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que cualquier postura es buena en tanto y en cuanto tu espíritu esté quebrantado delante de Dios. En tanto y en cuanto entiendas que necesitas una relación estrecha con Dios y sentir su presencia en tu vida, sentir que lo que estás haciendo es valedero, sentir que Dios te está escuchando y que hay una respuesta de parte de Dios para tu vida. O sea que cualquiera preferiría elegir cualquier postura y lo más importante es nuestro espíritu quebrantado delante del Señor. Esto es lo que... Pero en esta oportunidad, Daniel está de rodillas, ¿sí? Él oraba de rodillas enfocado hacia Jerusalén. Esta era la dirección en la vida de Daniel, ¿sí? Él no tenía intención de cambiar esto, por más que el rey había dado un edicto nuevo que no se podía hacer. Esta era su costumbre. ¿Sabe cuáles son nuestras costumbres? Servir a Dios. Nuestras costumbres es estar cerca de Dios, nuestras costumbres es conocer más a Dios. Y nada de lo que esté sucediendo tiene que cambiar esto en nuestra vida. Cuando el pueblo de Dios de aquellos tiempos se encontraba lejos del templo de Jerusalén, siempre oraban orientando su oración hacia el templo. Nosotros hoy no tenemos
un templo para donde dirigirnos, ¿sí? Un único templo, pero sí podemos mirar hacia los cielos, sí podemos entender que Dios no solamente está en las alturas, ahí está a nuestro alrededor también. Por eso digo que lo importante es el espíritu con el que uno haga las cosas, ¿sí? Dice la Biblia en Juan capítulo 4, verso 21 y verso 24, la hora viene, dice, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y verso 24 dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, que lo importante es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Dijo la palabra, van a haber momentos y la hora viene cuando ya no adoraréis más en este monte, ahí donde estaba el templo, ¿verdad? Sino que había que adorar de una forma diferente. Cuando el Señor decide enviar su presencia a los 120, no los manda al templo, los manda a un aposento alto. Ya no importaba el lugar, lo que importaba era hacerlo, que estén todos juntos y que estén con un espíritu inquebrantable. Esto es lo que la iglesia hace. Entonces uno dice, listo, pastor, ya está, no voy más a la iglesia. No, es que la iglesia somos nosotros. Nosotros nos reunimos en un lugar como iglesia para adorar a Dios, porque esto fue establecido por Dios. Pero lo que más preponderancia debe tener en este acto no es el edificio, sino el estar unidos como iglesia con un espíritu quebrantable. Ya sea todos juntos allá o hoy, acá desde esta plataforma, estar todos unidos en un mismo espíritu orando al Señor para que esto cese pronto, ¿sí? Se juntaron entonces, dice el verso 11, aquellos hombres se hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Mire lo que estaba haciendo él, ¿sí? Orando y rogando en presencia de su Dios. Estos hombres aparentemente estaban saliéndose con las suyas, ¿verdad? Habían manipulado la situación y bueno, estaban llegando casi al final de su plan, de lo que habían trazado. Después del edicto, fueron a buscar a Daniel sabiendo que Daniel no iba a cambiar su historia, ¿sí? Entonces estos hombres fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y le dijeron, ¿no has confirmado un edicto ordenado que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, no se enojó, le pesó en gran manera. ¿Se acuerdan Nabucodonosor? Nabucodonosor cuando le pidió a Sadrán, Mesach y Abednego que doblaran sus rodillas delante de él y ellos no lo hicieron, Nabucodonosor se enojó mucho. Sin embargo, este rey no se enoja, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, dice, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Mire, luchó para ir en contra del edicto que él mismo había firmado. Él amaba a Daniel, sabía que Daniel era un hombre de Dios, sabía que Daniel no era un hombre más, no era un sátrapa como aquello. Daniel era un verdadero gobernante, un verdadero líder. Esto fue algo que causó mucha tristeza en el rey. El rey no podía cambiar su propia ley. Nabucodonosor habría podido hacerlo. Si quería, Nabucodonosor hubiera cambiado la historia, pero Nabucodonosor tenía una forma de liderar diferente. Él y su ejército. Sin embargo, como podemos ver en la escritura, este rey Darío, él tenía gobernantes sobre las 120 provincias, tenía otros gobernadores sobre esos gobernantes y después lo quería poner a Daniel. Es decir, que eran formas de trabajo diferentes. Era más fácil para Nabucodonosor cambiar un edicto que para este rey Darío. Evidentemente aquellos hombres se pusieron en contra y le dijeron, rodearon al rey, dice el verso 15, y le dijeron, ¿sabes, oh rey, que es la ley de Media y de Persia y ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado? Daniel tendría que ser puesto en el foso de los leones y el rey no podía hacer nada para evitarlo, hermanos. Continuamos leyendo el versículo 16, y dice, entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Ya estamos llegando al final.
El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aunque el rey Darío había llegado muy lejos con esta acción que estaba tomando, aún así él reconoció que el Dios de Daniel era omnipotente. Él reconoció que el Dios de Daniel era poderoso y que Daniel le era fiel a ese Dios. Fíjese cómo aún en las mayores adversidades de nuestra vida, el mundo puede ver nuestra fidelidad a Dios. Quizás hayan personas, quizás hayan amigos, quizás hayan conocidos tuyos de trabajo, de la escuela, del barrio, de donde sea, que van a ver tu postura en esta situación. Tengo hermanos que tienen gente conocida, que están pidiendo oración, hermanos que están intentando hacer un pacto nuevo con Dios, personas que están viendo el programa y que quieren volver a tomarse de la mano de Dios, jóvenes que han aprendido en este tiempo a tomarse de la mano de Dios, están esperando que esto pase para llegar a la iglesia. Yo espero, anhelo que las iglesias del Señor estén abarrotadas de gente pasada a esta situación. Me dice, pero pastor, no van a poder estar todos juntos porque hay que tomar 1 metro de distancia, por todas estas cosas que tienen que ver con la sanidad, ¿verdad? Cada iglesia tendrá que tomar las medidas precautorias necesarias para proteger a la gente. Pero las iglesias deben ser concurridas por muchos, no solamente por cristianos, sino por todos los que entendieron que Dios está haciendo algo diferente en este tiempo, ¿sí? ¿Qué pasó? Verso 17. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Así que, hermano, una vez que fue puesta la piedra en la entrada del foso de los leones, Daniel pasó allí la noche, dice la palabra. Y acá empezamos a entrar en el final de este mensaje, ¿verdad? Y quiero destacar esto. Daniel pasó allí la noche. Estos leones eran leones feroces. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Eran leones feroces, eran leones salvajes. Acá no había animalitos domesticados. Este foso de leones estaba justamente para arrojar personas que no coincidían, que no estaban de acuerdo con el gobierno de este rey, y eran arrojados ahí adentro, ni bien caían, eran desmenuzados, devorados por estos animales salvajes, ¿sí? Los leones que estaban con Daniel eran leones feroces, hermano, pero era en aquel momento el lugar más seguro para Daniel. Oh, qué tremendo es esto. Me dice, estamos viviendo un tiempo difícil. Créame que este es el momento más seguro para los hijos de Dios. Créame que es el momento donde Dios más va a mover su mano a favor de sus hijos. Los sátrapas, la familia de los sátrapas, todo Babilonia, todos los persas, todas las provincias dominadas por este rey, todos tenían que ver con sus ojos y entender que el Dios de Daniel era el Dios que podía liberarlos de cualquier situación. Créame que este es nuestro mejor momento, hermano, donde el mundo verá con sus ojos que nuestro Dios es el único Dios que puede liberar. El único Dios que puede acabar con esta situación. El único Dios que puede hacer nuevas todas las cosas. Las cosas podrían haber sido, o mejor dicho, ¿qué cosas podrían haberse creado en el corazón de Daniel? Pongámonos nosotros en los zapatos de Daniel, ¿sí? Seguramente cualquier persona que cayera a un foso de leones podría llenarse de miedo. Los leones provocan este temor. Seguramente cualquier persona que cayera a este foso de leones o que era arrojado en este foso de leones podría llegar a enojarse con Dios diciendo, yo he orado 3 veces por día, he guardado toda mi vida en la presencia de Dios, he hecho la voluntad de Dios siempre, ¿por qué tengo que caer en este foso de leones? Yo espero que ningún cristiano esté diciendo esto en este momento, que ningún cristiano esté pensando y diciendo, ¿por qué? Si yo he servido bien a Dios, ¿por qué tengo que vivir esto? Si yo he dado a Dios, ¿por qué tengo que vivir esto? Si yo he hecho esto por Dios, ¿por qué tengo que vivir esto? Nunca piense de esta forma, porque Dios sabe
¿Por qué razón mueve cada pieza en este tablero llamado mundo? Cualquier persona que cae a un foso de leones podría llenarse de desconfianza diciendo, ¿estará Dios aquí? ¿Por qué no estuvo Dios cuando me acusaron? ¿Por qué Dios estará ahora conmigo? Sí, Dios va a estar siempre con nosotros y este es el título de esta predicación. Dios siempre estará con nosotros. No importa que te encuentres en el valle de delicados pastos donde uno dice, aquí está Dios porque veo mi bendición. Aún en el foso de leones, cuando la única bendición que ves es aquellos leones que vienen con una boca grande así a intentar devorarte, aún en esa situación, Dios estará a tu lado. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Porque esto estaba planificado por Dios para que todos reconocieran su magnificencia. De esta forma, Dios está moviéndose en este mundo. El mundo entero verá la gloria de Dios. Yo lo creo así. Alguien podrá pensar o Daniel pudo haber pensado haber hecho un pacto equivocado con Dios. Alguno podrá pensar hacer un pacto equivocado. ¿Habrán cristianos hoy en este mundo que dicen, ¿para qué serví a Dios? No lo voy a servir más. ¿Con quién vas a hacer un pacto ahora? Si rompes tu pacto con Dios, ¿con quién vas a hacer un pacto ahora? Con el diablo. Es mejor obedecer a Dios siempre. Creo que Daniel, escúchame lo que voy a decirle, creo que Daniel disfrutó de un muy buen descanso allá abajo. Porque nada de esto sucedió, nada de esto que dije sucedió en el alma de Daniel. Daniel descansó en paz. Qué interesante, ¿no? El rey no pudo dormir toda la noche y Daniel descansó como el mejor. Los demás afuera están llenos de temores. Nosotros debemos descansar en las manos de Dios. Pues yo te animo, mi hermano, que dejes de llenarte de influencias, noticias contradictorias, deplorables. Y uno dice, pero es la realidad, pastor. Mi realidad está basada en dos fundamentos. Uno es donde estoy pisando y otro es en quién creo para salir de esta situación. No me importa que los leones estén con su boca grande delante mío. Me importa si Dios está en el medio de esos leones y yo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Dice la palabra que luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas, no trajeron de él instrumentos musicales y se le fue el sueño. El rey no pudo dormir, pero Daniel sí. El rey se levantó, dice, muy temprano para acelerar un poco esto, y muy de mañana. Bueno, que nadie tiene apuro, ¿no?, en esta mañana. Y fue apresuradamente al foso de los leones, acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel le respondió, Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Fíjese esta respuesta tan cortés, ¿verdad? Una respuesta tan sabia de parte de este hombre. Evidentemente Daniel había recibido el respaldo de la historia de Dios con él, el respaldo de, no sé, pensemos en Sadrán, Mesach y Abed-Nego cuando fueron librados del horno de fuego. Daniel estaba recibiendo ese respaldo, hermano. Yo quiero decirte que todo lo que hemos vivido hasta este momento con Dios, lo único que hace es respaldarnos en este momento de que si Dios estuvo con nosotros, Dios también estará en este momento. Que si Dios hizo obras en nuestra vida, Dios va a hacer obras en este momento. Que si Dios hizo milagros antes con nosotros, Dios va a hacer milagros hoy también con su pueblo. Puede ser que puede ser que este no sea el mejor momento de esta humanidad.
Puede ser que el sentimiento de la mayoría en este mundo sea de encierro, de temores. Puede ser que nos encontremos rodeados en 4 paredes espirituales. Puede ser que el rugido del enemigo, como el de los leones, se escuche más cerca nuestro. Sí, puede ser. Sí, puede ser que esto no sea justo para aquellos que han servido fielmente al Señor. Es posible que la oscuridad de la noche, al mismo que la oscuridad en aquel foso, te produzca intranquilidad. Sin embargo, Dios prometió a Josué y le dijo: te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A pesar de todo esto puede ser que dije, también hay otra cosa que es elemental. Dios estará con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la palabra. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, Dios nunca nos dejará solos. Dios promete siempre estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Yo sé que esta situación puede ser difícil como lo fue para Daniel, pero que tu espíritu esté inquebrantable. Dios está con nosotros. Y aunque nos roce esta situación, Dios nunca dejará de estar a nuestro lado. Siempre estará con nosotros. Dios siempre bendecirá nuestras vidas. Yo lo creo. Y espero que todos ustedes puedan creer en esto también. Final de la historia. El rey ordena sacar a Daniel de ese foso. Reconoce a su Dios. Envía a todas las provincias a decir del poder y la gloria del Dios de Daniel. Pero no solamente eso. Toma a aquellos manipuladores, a aquellos sátrapas y a sus familias. Las familias siempre pagan, ¿verdad? Y los envió a que lo arrojen al foso con leones. Dice la Escritura que ni cayeron. Y los leones despedazaron a aquellas personas. ¿Eran feroces los leones? Sí. ¿Querían hacer lo suyo? Sí. ¿Sabe por qué Satanás no puede hacer lo suyo con nosotros? Porque Dios está protegiendo y cuidando nuestras vidas. Yo espero que en esta mañana haya sido productiva esta palabra y puedas entender que nosotros en el tiempo de dificultad debemos estar más aferrados a Dios que nunca. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a abandonar. Porque Dios nunca nos va a dejar solos. Porque siempre Dios va a caminar a nuestro lado. Porque siempre Dios es poderoso. Daniel pasó allí la noche, en aquel foso. Y nosotros vamos a pasar unos días más todavía en el foso. Quizás. Algunos días más enfrentando este problema, quizás. Algunos meses más enfrentando esta situación, quizás. Pero vamos a descansar tranquilos, porque Dios prometió estar a nuestro lado hasta el fin de los tiempos. Y Dios no es hombre para que mienta. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hermano. Queremos orar en esta mañana por Mayra Villanueva, ¿sí? Nos pidió oración, ella está internada en el Hospital Gonet. Yo quiero orar juntamente con todos los hermanos, orar por Mayra Villanueva, ¿sí? Vamos a extender una oración por ella. Oremos todos. Señor Jesús, amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, porque sé que este tiempo es difícil, Señor, pero también sé que tú estás a mi lado. Señor, sé que cada situación difícil que viene a nuestra vida siempre tiene intenciones de llenarnos de miedos, llenarnos de incredulidad, realizar nuevos pactos, Señor, u olvidarnos de las cosas que tú has hecho en nuestra vida. Amado Rey de Gloria, permíteme tener el espíritu inquebrantable como Daniel, Señor. Permíteme, Señor amado, vivir esta situación tomado de tu mano y seguir guardando las mismas costumbres, Señor, de oración, de fidelidad, de leer tu palabra, de conocerte más, de hablar contigo, Señor, y profundizarlo aún más.
Si no hemos estado orando como corresponde, Señor, vamos a orar y vamos a hacerlo. Señor, si no hemos estado viviendo conforme a tu voluntad, lo haremos, Señor. Si en lo que te hemos fallado, cambiaremos, Señor, pero nada va a quebrantar nuestro espíritu. Señor, nuestra relación contigo es inquebrantable. No importa las amenazas de este virus, las amenazas de esta situación o las amenazas de este mundo, tal cual amenazaron a Daniel, Señor, nuestro espíritu sigue inquebrantable, Dios de la gloria. Seguimos en la postura de entrega hacia ti, de adoración, de exaltación, Señor. Nada quebrará nuestro espíritu, nada cambiará nuestro amor por ti, nada cambiará nuestro caminar contigo, Señor. Oh, caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 al otro lado, mas a nosotros no nos llegará, Señor Jesucristo, porque tú siempre estás ahí a nuestro lado. Amado Rey de Gloria, yo quiero orar, Señor, por todos. Quiero pedirte por todos, Señor, hoy. De especial manera quiero pedirte por todos aquellos trabajadores que cada día tienen que salir, Señor, a cumplir con sus tareas para que nosotros podamos estar en nuestros hogares con alimentos, Señor, con medicación o con lo que fuere. Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor. Protege a todos mis hermanos. Señor, oramos por Mayra Villanueva, que está en este momento hospitalizada en el Gonet. Pon tu mano de poder, Señor. Quizás ella se encuentra en una situación como en un foso de leones, llena de temores. No es fácil ahora estar en un hospital, Señor, pero te pedimos que tú estés ahí con ella, Señor. Que tus promesas en esta mañana sean valederas para ella, Señor. Haz que su fe crezca, porque sin fe, Señor, es imposible agradarte, amado Dios. Gracias te damos por todo, Señor. En tu santo y poderoso nombre. Yo te alabo y te glorifico, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, ayer le comenté, y para cerrar solamente con estos temas, y ya después vamos a entrar en nuestra adoración otra vez, quiero comentarle dos cositas importantes, ¿sí? Una es que me gustaría, considerando que hay situaciones de emergencia en medio de nuestro pueblo, de algunos hermanos que están pasando necesidad. Usted conoce que hay algunos hermanos que viven de sus changas cotidianas, ¿verdad? De hacer trabajos en negro, y con toda esta situación no lo pueden desarrollar y bueno, la situación se puso difícil en algunos hogares. Aquellos que tenemos la bendición de poder tener un sueldo fijo y que no haya sido tocado por nada de lo que está aconteciendo, tenemos la posibilidad de poder ayudar a otros, ¿sí? La familia de la fe está en necesidades y necesitamos cada uno de nosotros poder colaborar para que podamos ayudar a salir de este momento a cada uno de nuestros hermanos. Para esto necesitamos, como siempre, ofrendar, dar, ¿verdad? No es dinero lo que vamos a pedir, pero sí, yo me gustaría que cada uno de nosotros, después van a recibir un WhatsApp también, pero me gustaría que cada uno de nosotros prepare una o dos bolsitas en su casa de alimentos, por favor, ¿sí? Una o dos bolsitas de alimentos, de lo que fuere, ¿sí? Usted sabe que podemos poner cualquier tipo de alimentos, perecederos o no perecederos, no importa, porque me voy a encargar de repartirlos, ¿sí? Yo quiero pasar por la casa de aquellos que me manden su WhatsApp y me diga, pastor, ya tengo listas las bolsas. Yo voy a pasar por su casa y las voy a levantar para inmediatamente repartirlas, no para dejarlas o traerlas a mi casa y después organizar para repartir. No hay que salir lo menos posible, todos lo sabemos. Yo también entiendo que en este momento es para quedarse en su casa, lo aconsejo todo el tiempo, pero no podemos olvidarnos de nuestros hermanos que están en necesidad. Dios nos va a ayudar tomando siempre las medidas de precautorias necesarias. Por lo tanto, yo voy a pasar por su casa sin muchos saludos, ¿sí? Ahí nomás desde el portón tomo las bolsitas que usted ha preparado, donde tienen alimentos o elementos de higiene personal y las voy a llevar a aquellos que necesitan, ¿sí? Sobre todo piensen en sus hermanos que tienen hijos y necesitan la leche o algo dulce, algo para untar el pan, harinas. Uno con las harinas puede hacer muchas cosas en su casa, ¿verdad? Bueno, ayúdenos, ¿sí? Vamos a participar todos, a ofrendar para poder ser de ayuda a otros hermanos de la fe. En primera instancia quería decirte eso y bueno, lo segundo tiene que ver con la evangelización. Me gustaría que, bueno,
a partir de este momento podamos ponernos en oración por un alma que usted quiera ganar para el Señor. Sé que toda esta situación ha despertado en el corazón de alguno de tus conocidos algo diferente y me gustaría que usted ore al Señor para ganar esa alma, ¿sí? Y mañana, lunes, voy a estar comentándote qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Hoy lo vamos a dejar acá para que no se entienda mal. Mañana lo vamos a estar haciendo. Vamos a ver cómo vamos a ganar esta alma para la gloria de Dios y qué materiales te vamos a estar pasando para que usted pueda enviarles también a ellos, ¿sí? Que el Señor Jesús te bendiga, que Dios te bendiga mucho. Oremos muchísimo para que Dios nos guarde y nos guíe en este tiempo. Dios siempre está con nosotros, ¿sí? Que el Señor Jesús te bendiga. Nos vemos mañana a las 19 horas. Amén.